Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 11 de la Liga Santander de España, el Celta de Vigo de Renato Tapia empató como local a 1 frente al Getafe. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 78 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que ganó en el único duelo individual que tuvo y se la pasó más en campo contrario que en el propio, donde incluso se animó a rematar al arco rival, en un partido que le dominaron los desbalaídos, pero que lo venían perdiendo con el tanto de Enes Unal en el primer tiempo, y cuando parecía que perderían por tercera vez consecutiva, Joseph Aidó puso el empate definitivo. Con este resultado, el equipo celeste es 13º con 11 unidades y la próxima fecha visitarán a la Almería el 29 de octubre. Por la jornada 10 de la Serie B de Italia, el Cagliari de Gianluca Lapadula perdió por 2-1 en su visita al Ascoli. El delantero nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 66 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que apenas la tocó 4 veces, aunque pudo rematar al arco desviado en una ocasión. Solo ganó un duelo individual por arriba a los centrales contrarios y no mucho más que destacar. No está teniendo la mejor campaña en Italia, donde apenas tiene 2 goles marcados con el equipo rossoblù, que encima de todo fueron dominadores claros del encuentro, pero que lo venían perdiendo con los tantos de Federico Dionisi y Pedro Méndez, y pese al descuento de Leonardo Pavoletti, se tuvieron que ir mascando la derrota. Con este resultado, el equipo de Cerdeña sale a la zona de playoff de ascenso con 14 unidades y la próxima fecha recibirán al Reggina el 20 de octubre, donde esperemos que el Apagol tenga más continuidad y se destape con algún tanto, porque todo indica que su club no lo dejará libre para que venga con la selección peruana a los próximos amistosos de noviembre, porque la Serie B no se detendrá ni por el Mundial, por lo que requerirán del Bambino para pelear su vuelta a la Primera División de Italia. Como se lo venimos informando desde la semana pasada, se venía voceando de que el Perú renunciaría a ser sede del Mundial Sub-17 del próximo año. Sin embargo, la FIFA ratificó a nuestro país como sede del máximo evento de esta categoría. Es así que el presidente de la República, Pedro Castillo, reafirmó que el gobierno estaría comprometido para llegar de la mejor manera a albergar la Copa del Mundo Sub-17 del 2023. Nos preparamos como país para ser sede de 2 torneos internacionales. El 2023 seremos anfitriones de la Copa Mundial del Fútbol Sub-17 y el 2024 se llevará a cabo en Ayacucho los Juegos Bolivarianos del Bicentenario. Como se recuerda, este evento deportivo se debía realizar en 5 sedes: el Estadio Miguel Grau de Piura, el Estadio Elías Aguirre de Chiclayo, el Estadio Nacional de Lima, el Estadio Jorge Basadre de Tacna y el Estadio Miguel Grau del Callao. Sin embargo, se supo que los asesores del Poder Ejecutivo buscan reducir el presupuesto y se quería dejar de lado el recinto de Chiclayo, por lo que nuestro gobierno debería subsanar dicho impasse para poder continuar con los trabajos de refacción con los estadios designados, donde estamos a solo un año de realizarse el Mundial Sub-17. Por lo pronto, nuestra selección, que deberá ser la anfitriona de este Mundial, perdió por 4-0 en su debut del torneo amistoso internacional Ciudad de Ezeiza. El equipo albiceleste fue superior desde el inicio del partido y se puso arriba en el marcador a los 17 minutos con el tanto de Mateo Ciancalepore, mientras que Juan Villalba aumentó la diferencia solo los 39 minutos. En la segunda mitad, Ignacio Pedano puso el 3-0 y finalmente a los 80, Agustín Roberto anotó el cuarto para sellar el triunfo de los locales. Perú continuará su participación en este torneo el miércoles cuando enfrentemos a Uruguay. Y tal como se los avisamos en el video anterior, a través de un comunicado, el club Sporting Cristal indicó que ha iniciado un procedimiento por el caso de Martín Tábara y manifestó que luego se anunciarán las conclusiones del caso. En el comunicado se señala que la institución reincide en su firme postura de exigir
a todos un comportamiento ejemplar acorde a sus valores para construir una sociedad mejor. Si quieren saber el contexto, miren el video de arriba. Esto es exactamente lo que les avisamos que iba a pasar, porque le pueden criticar lo que sea a Cristal, que si su presidente, que si sus jugadores, que si Mosquera, que si la Copa, pero lo que no pueden criticarles es que siempre la prioridad son los valores que necesita tener un club para buscar la grandeza, así estén en medio de la pelea por el campeonato. Veremos entonces qué es lo que ocurre con Martín Tábara, que tampoco es un angelito, ya que en su momento se le excluyó del preolímpico sub-23 del 2020 por temas entre comillas personales. Y vamos a revisar el cierre de la jornada 18 del torneo clausura de la Liga 1 Betson. Empecemos con la victoria del Atlético Grau de Piura por 2-1 frente al Melgar de Arequipa en el Estadio Municipal de Bernal. En un partido parejo, el equipo Characato se puso delante en el marcador con el tanto de Bernardo Cuesta. Sin embargo, la voltereta se haría en los últimos 10 minutos de juego cuando Melgar defendía con uñas y dientes. Primero lo empataría Ray Sandoval a los 80 minutos de juego y luego a los 92 minutos Joao Villamarín puso la victoria en extremis para el equipo Alp. Con este resultado, el Patrimonio de Piura obtiene 55 unidades en la tabla acumulada, pero ya no jugarán hasta el próximo año, por lo que el Cienciano y hasta el Deportivo Binacional, con un mísero empate frente a los descendidos, Universidad San Martín de Porres y Carlos Stein, respectivamente, obtendrían su pase a la Copa Sudamericana, ya que la Alianza Atlético de Sullana, que es el otro que busca el torneo internacional, debe buscar puntos en Arequipa, donde visitarán al Melgar, que con esta dura derrota se despide el torneo clausura y ahora buscarán acceder directamente a las finales nacionales si golean a los Churres o si Alianza Lima mañana no gana en Ayacucho. Mientras que en el partido que cerraba la jornada de lunes, Universitario de Deportes le ganó a puerta cerrada en el Estadio Monumental de AT al Sport Huancayo por 2-0 con el doblete de Piero Quispe. Aunque ya poco se juega en este partido, ya que con la derrota de la Universidad César Vallejo en Juliaca por 3-0, el Rojo Matador había accedido a la Copa Libertadores del 2023 como Perú 4, por lo que jugarán la fase 1 del máximo torneo continental, lo que le llaman la Pre-Libertadores, mientras que los cremas hace rato habían accedido a la Copa Sudamericana del 2023. Ahora se vienen cambios profundos en el plantel merengue, así lo mencionó el periodista deportivo Gustavo Peralta. Como decíamos, la U juega y lo más seguro es que varios de esos que van a reiniciar el partido, ¿no? O sea, que el partido se va a reanudar, van a jugar su último partido en el Monumental, varios. Y después de eso queda el partido allá en Cajamarca y va a ser el último partido de varios con la camiseta universitaria. Sin ánimo de ser infidente, ¿me puedes decir los nombres de los que ya no van a seguir la U? Todavía, pero yo creo que se cae Maduro que lo de Federico Alonso no va, que lo de Alberto Quintero, salvo alguna cosa que cambie de parecer, ya está cerrado. que pueda suceder. Está cerrado. Que Polo no siga, que Siucho no llegue después de lo que ha pasado y otras cosas más, podrían decir, bueno, si no llega esto... Siucho iba a llegar. Sí, Siucho iba a llegar. Y ya está el trámite, el lado final, el paso final para su regreso a la nacionalidad peruana. Entonces ya no va a ser Xiao Tautau, sino Roberto Siucho otra vez. Xiao Tautau. Pero bueno, eso por ese lado, lo de Alonso... lo de Quina también me parece, y hay que ver también lo que va a pasar con los extranjeros y demás. Pero hay varias novedades que se van a dar apenas termine el campeonato. Yo creo que más. Veremos entonces qué es lo que ocurre en el último partido de esta fecha 18 en el estadio Ciudad de Cumaná entre Ayacucho Fútbol Club y Alianza Lima, que necesita sacar los 3 puntos de visita para poder seguir peleando el torneo clausura al Sporting Cristal, ya que hasta con el empate les darían prácticamente el título al equipo rimense. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!